siguiente que voy a leer apareció publicado en uno de los medios escritos de mayor circulación en México. Nuestro sector manufacturero se divide en dos partes, cada vez más lejanas entre sí. La industria de exportación, que es adecuadamente competitiva, y la industria de importación, que tiene niveles de competitividad cada vez más problemáticos. El sector exportador también se divide en dos partes. El sector automotriz, que va viento en popa, y el resto de la industria de exportación, que camina por un rumbo mediocre. Es bueno que la industria automotriz vaya bien, es muy peligroso depender de un solo sector. También lo siguiente apareció publicado en una columna de circulación nacional. La captura del capo más buscado del mundo pone al día, desgraciadamente, al narcotráfico y a la criminalidad en México. ¿Qué va a pasar con el cártel de Sinaloa? Esa pregunta se encuentra en todas las bocas y la verdad es que la respuesta no la conocemos. Algunos afirman que la caída del narcocaudillo tendrá pocas o nulas consecuencias. Yo no lo creo. El narco es una empresa económica y de poder, y la sustitución de un jefe con talento nunca ha sido cosa fácil. Hay siempre luchas y reacomodos, alianzas y contraalianzas. El botín es demasiado precioso para dejarlo así como así. Otra más de estas muy leídas columnas advirtió lo siguiente al ser publicada. Los ideales del Tea Party están llevando a Estados Unidos y al mundo al borde del abismo. Escribo este artículo en miércoles, previo a la reunión entre funcionarios de ambos países, pero no se vislumbra un arreglo conveniente con el gobierno republicano estadounidense. Pase lo que pase, ya estamos al borde del abismo. Kissinger decía que en algunas negociaciones había que llegar al borde del abismo, pues ahí, ante el grave peligro, alguien estará dispuesto a hacer concesiones. En todo caso, los cisnes negros, es decir, lo indispensable y lo imprevisto, son siempre posibles. Así vamos. Algunos aquí estarán pensando que esto se publicó la semana pasada o la anterior, pero no. Lo cierto es que se trata de artículos publicados hace más de 10 años. El autor de las reflexiones que acabo de leer adquirió esa capacidad prospectiva, casi profética, de su avidez, de su adicción a la literatura antropológica, a la literatura económica, a la lectura, a cualquier cosa. El autor nos acompaña hoy, nos distingue con su presencia, como lo ha hecho por más de 50 años en esta universidad. Vamos a brindar un aplauso al doctor Juan Castells. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes a la mesa que nos acompaña. En primer término, vamos a tener las palabras de la rectora de la unidad y entrañable amiga, la doctora Verónica Medina. Está con nosotros también el doctor Gregorio Vidal. Está el doctor Federico Novelo, que nos visita de la unidad Xochimilco. El doctor Antonio Mendoza, que nos acompaña también. La doctora Patricia Couturier, también visitante desde la unidad Xochimilco y también entrañable amiga como todos nosotros. Doctor Carlos Gama, muchas gracias por estar aquí. La doctora Julieta nos va a ayudar a presentar algunas palabras. Bienvenida a la mesa, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Hoy nos reunimos aquí para celebrar
que el doctor Juan Castains, el profe, como le decimos, está aquí con nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros siempre pensó en las palabras que nos decía. Era importante estudiar, pero también era importante la fiesta y el ritual. Así, profe, que bueno, me voy a permitir leer su semblanza. Juan Castains Teilery, nacido en Aguascalientes, México, es investigador titular en el Departamento de Economía y del Doctorado en Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es doctor en Antropología Económica en la Escuela Práctica de Altos Estudios y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París, en París, Francia. Maestro en Ciencias, especialización en Economía Agrícola por el Colegio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre tantas distinciones que ha tenido, recibió el tercer lugar del Premio Nacional de Economía Juan F. Noyola, otorgado por el Colegio Nacional de Economistas. Es profesor distinguido por esta casa de estudios desde 1989. En 1999 recibió el Premio Aguascalientes en la especialidad de Ciencia y Tecnología. Ha sido profesor invitado por medio de la Cátedra Simón Bolívar en el Instituto de Estudios Superiores de América Latina, dependiente de la Universidad de París III, e impartió cátedra en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, en la Escuela Nacional de Antropología, en la División de Estudios Superiores de Economía de la UNAM. Fue miembro de la Comisión Coordinadora del Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM. También fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Primer Premio en Ciencias Sociales de la UAM. Fue director de la revista y del comité editorial de la revista Economía, Teoría y Práctica. Se ha desempeñado laboralmente en instituciones como el Banco Nacional de México, en la Dirección de Planeación y Gasto Público, en la Secretaría de la Presidencia, en la Secretaría de Recursos Hídricos en Yucatán, entre otras. Ha escrito diversos artículos para libros y revistas especializadas en el ámbito nacional, así como en diversos periódicos de la sección financiera. Entre sus publicaciones más importantes destacan, en aquel entonces, porque no está tan actualizada la semblanza, El hombre sin dimensiones, Desafíos del mundo contemporáneo, coordinado en ese momento por José Luis Estrada, Un análisis simbólico de la confianza, y entre sus últimas obras como lo caracteriza, ha hablado desde otras disciplinas acerca del comportamiento de la economía, el hombre y la sociedad. Juan Castains Teilery, es un honor hoy hacerte este homenaje. Pensamos en invitar a tus colegas, tanto de economía como de antropología, porque como dice Luis Reigadas, entre las caminatas que hacías del H al F, nos contagiabas de tus pensamientos, nos contagiabas de todas tus reflexiones. Muchas gracias a todas y a todos por haber aceptado la invitación. Y bueno, la dinámica de la mesa va a ser moderada por la doctora Ana Carolina. Ella nos va a estar contabilizando el tiempo para que podamos escucharnos todas y todos. Entonces, si gustas pasar, Caro. Bueno, vamos a iniciar, vamos a ceder la voz en primer término a nuestra rectora de la unidad, la doctora Verónica Medina. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, colegas. Primeramente, yo quiero agradecer a quienes organizaron este muy merecido homenaje para el querido amigo, el doctor Juan Castains Teilery. Y quisiera pues dar unas breves palabras, en realidad, insisto, agradeciendo esta invitación a compartir este muy merecido homenaje. Yo quisiera comentarles que conocí a Juan Castains hace 30 años ya,
a pesar de que llevamos más años viviendo aquí en la institución. Nos conocimos hace 30 años, no por cuestiones académicas, no por cuestiones profesionales, sino por el enlace de esta queridísima persona que aparece ahí abajo a la izquierda en su pantalla, que es la doctora Valentina Castains. Y Valentina fue alumna de Ingeniería Biomédica, así es de que me tocó por ahí participar en su formación en diferentes etapas, acompañamos y desde siempre con Valentina, que heredó de sus papás Juan y Esther este carácter afable, este carácter tan amistoso, tan abierto, tan sencillo, tan cálido. Pues con Valentina siempre fue un acercamiento a la vida familiar de los Castains. Así es de que pues he compartido con ellos más en cuestiones desde el punto de vista social, amistoso. Hemos compartido varias situaciones muy importantes. Y eso me ha permitido pues constatar, insisto, este carácter de sencillez, de afabilidad, de calidez que transmite el doctor Castains. Y comentarles que es una persona a la que disfruta de la vida, ¿sí? Que genera, que transmite este cariño, este afecto, este acercamiento con él, y pues eso se constata aquí con la presencia de todos a quienes ha podido contagiar de esta amistad y de este afecto. Le gusta vivir, es generoso y le gusta la vida, la comida y los vinos y compartir ese gusto por la tauromaquia y por muchas cosas que comparte con sus amigos. Recorrer el centro histórico en compañía de Juan Castains es toda una aventura, es aquellas explicaciones, compartir, es un viaje, es un paseo turístico amistoso que realmente pudimos disfrutar varias veces en su compañía. Las cenas en su casa, en esa casa preciosa, antigua que tienen, es realmente, pues ha sido un privilegio para mí compartir esa vida familiar y esa vida tan amistosa que nos ha prodigado. En lo académico, pues yo no conozco a Juan, ¿verdad? Yo no soy economista. Obviamente, más allá de leer sus contribuciones periódicas en algunos diarios, de leer algunas de sus reflexiones, que ahora Jaime nos acaba de compartir algunas de sus ideas, pero siempre, bueno, yo decía, bueno, profesor distinguido de la UAM, o sea, sus contribuciones, y a pesar de eso era siempre con tanto acercamiento, esa característica de humildad no todos los profesores distinguidos la tienen, entonces eso me encantaba poder compartir y platicar de cosas con él. Y entonces uno va descubriendo que es un economista antropológico, filósofo, sociólogo, o sea, es como la interdisciplina ahí, todo entremezclado. Y curiosamente, en tiempos ya más recientes, me lo encontré en un examen de grado en donde estábamos trabajando en estudiar el cerebro con técnicas de resonancia magnética y cosas así. Y entonces, pues me encuentro que él tuvo un acercamiento a las neurociencias, ¿verdad? Tratando de entender qué pasaba en el cerebro en situaciones de riesgo, la gente que apuesta, la gente que hace ciertas cosas. Y entonces es un enfoque tan interdisciplinario el que él aporta con toda esta conocimiento y dominio que tiene de las diferentes disciplinas en las que ha incursionado. Entonces, uno se da cuenta de que Juan Castains no solo es un profesor distinguido que le ha contribuido enormemente a esta institución, sino que es un hombre distinguido en toda la extensión de la palabra. Yo quiero agradecerte, Juan, por estos años, muchos años de amistad y por haber compartido todo este afecto, toda esta generosidad de manera generosa, pues
esta vida familiar, tus valores, tus principios que te han acompañado y esta sencillez y este gusto por la vida, por ver las cosas siempre buenas de la vida, te lo quiero agradecer infinitamente. Y felicitarte porque mira, todo ese cariño que prodigas, aquí lo tienes de regreso. Muchísimas gracias, muchas felicidades, muy merecido homenaje y gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Verónica Medina. Doctor Vidal, le cedemos la voz, adelante. Buenos días, gracias. Gracias, Juan. Gracias. ¿Sí? No. Porque compartir la vida es lo más hermoso. Y contigo lo he compartido, contigo, Esther, un beso. Sí. Y efectivamente estamos celebrando una trayectoria que si la vemos desde el ámbito de lo que nos concierne por estar en una universidad, el estudio, en este caso, de los hechos sociales, tiene que ser vista, leída, esa trayectoria, desde esa perspectiva. O sea, Juan, desde que lo conozco, algunas decenas de años, desde que lo conozco, siempre el énfasis es esa perspectiva social. Comparto con él la idea de que hablar de economía, hablar de sociología, hablar de política, hablar de antropología social, si me lo permiten, alguien dirá que es lo más distante a mí, es no pertinente. Lo pertinente son los hechos sociales y esos hechos sociales se estudian a partir de una teoría y estudiados a partir, bueno, de la teoría, de las teorías, de lo que es pertinente teóricamente, se incursiona en ellos y siempre se miden por la práctica, que es la propia reflexión, que comienza con la propia reflexión a propósito de esos sujetos sociales. Yo creo que esta manera de entender las cosas la compartimos con Juan profundamente y van apareciendo en instituciones, en acciones, en hechos que él fue realizando, que van teniendo su sello. Por eso, economía, teoría y práctica, ese empeño de los 80s, ¿sí?, que nos juntó a varios, algunos ya no presentes aquí, que también compartieron mucho con nosotros, ¿sí? Y bueno, esa idea de que si vamos a hablar de economía, nos dotamos de teoría y la práctica está con nosotros, esa idea tan cercana a los antropólogos, ¿sí?, que así conciben su propia disciplina, también se expresa en la economía de otra manera, y Juan la tuvo presente cuando desarrolló, cuando fue el primer impulsor de esa iniciativa, como también estuvo presente en los diversos momentos de reestructuración que ha tenido nuestro insigne doctorado en Ciencias Económicas, y también participó en la creación de lo que es el actual doctorado en Economía Social, que está en Estudios Sociales. Ahí también estuvimos en la primer comisión que discutió ese proyecto y que hoy sigue navegando. Y bueno, y como es Juan, yo recuerdo que cuando se hizo la inauguración del EFE y conmemorábamos también la rechura del H, me permití decir que yo esperaba que esa distancia se volviera el pretexto para que nos forzáramos a caminar del F al H y que ese caminar no solo fuera de los pies, sino también de las ideas, y eso permitiera una construcción más sólida de lo que somos como División de Ciencias Sociales y Humanidades.
como lo señaló Jaime, sin duda Juan lo hacía y lo sigue haciendo, ¿sí? Y es un ejemplo de lo que implica ese deambular por el mundo de la ciencia social con resultados siempre pertinentes y que van abriendo camino, que van orientando nuevas investigaciones. Y bueno, 2 minutos para un par de reflexiones más. Ya que estamos en un acto que incluye la ciencia y no solo el festejo, ¿sí? Paréntesis, si uno no tiene una idea de la vida como festejo y entiende que en ella el vino, la comida, los toros, la celebración hace parte de andar con un libro y buscando, no sé cómo cuadra cierta ecuación, si no entiende que todo eso va junto, no se puede ser amigo de Juan, efectivamente, ¿sí? Y eso, en mi opinión, es una virtud que celebro enormemente. Pero bueno, hay que hablar de ecuaciones y esas otras historias, y en esa parte simplemente destacar un énfasis de Juan, que desde la heterodoxia, creo que él no me dejará negar que podemos ubicar su pensamiento desde la heterodoxia, y esto dicho como un atributo, desde la heterodoxia se dejó de estudiar los hechos monetario-financieros por aquello de que la producción lo era todo, ¿sí? Y se pensaba que la producción se explicaba en sí misma prescindiendo del dinero. Y no, con Juan nos encontramos que en el principio está el dinero, ¿sí? Y siempre está el dinero. Y lo importante es que el dinero está como hecho social, primero como hecho social, como hecho estatal, siempre como hecho estatal y efectivamente como hecho económico. Pero es todo eso, ¿sí? Y solo siendo todo eso lo podemos entender. Y desde ahí Juan avanzó, echó a andar la imaginación y en algún momento nos dijo que en este país había 2 circuitos, uno en pesos y otro en dólares, y que por supuesto el dominante era en dólares, y lo seguimos viendo hoy. Y desde ahí siguió avanzando y nos habló que había un circuito del peso mercantil y otro del peso financiero, y cómo en uno dominaban ciertos elementos y en otro dominaban otros, que implicaba que en el del peso financiero domina el dólar, ¿sí? Y en el del peso financiero dominan las grandes fortunas, y desde ahí se construye y se define la política económica, y desde ahí se construye y se define la tasa de interés, y encontramos, por consiguiente, uno de los serios problemas de México, pero también de América Latina, que es que la monetización, para decirlo en mis palabras, de las ganancias que se obtienen en México, no se realiza en México, porque se apropia por este circuito del peso financiero y por consiguiente se realiza en otras partes y beneficia a otras partes. Son historias de Juan, ¿sí?, que siguen teniendo que ver con el funcionamiento de nuestras economías hoy y que nos siguen orientando, y para mí siguen siendo parte de la comunicación que mantenemos, y cuando está mediado por un buen vino, que no necesariamente tiene que ser francés, aunque no lo desestimamos, es mucho mejor. Gracias, Juan, nuevamente, y celebro estar contigo. Gracias. Gracias al doctor Vidal. Corresponde el turno al doctor Federico Novello. Adelante, Federico, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar por felicitar al doctor Jaime Muñoz por promover este reconocimiento a Juan Castaing, que sin mayor solemnidad lo he considerado siempre una institución dentro de esta ya cincuentenaria institución. El Juan que yo conozco no tiene que ver con tanta solemnidad académica,
Tuvimos una militancia ingrata en el Partido Mexicano de los Trabajadores, al lado de su cuñada Valentina Mejía. Juan realizó todo el diseño y coordinó toda la elaboración de un peculiar cuadro de insumo producto en los 5 municipios de la desembocadura del río Balsas, Coahuayutla, La Unión, Teniente José Azueta, Lázaro Cárdenas y Arteaga, lo que nos permitió tener una relación muy intensa durante 1984 viviendo en el Pacífico del país, acompañados de su preciosa hija Valentina en 1984, y contando con una aportación que no se ha mencionado, pero es una forma novedosa en la que no me voy a detener, pero que sí le quita todas las camisas de fuerza contables al diseño de este elemento de la economía descriptiva que es el cuadro de insumo producto aplicado a la realidad mexicana. Con Juan compartí, yo con mucho gusto, él no tanto, partidos de béisbol donde sus queridísimos hidrocálidos sucumbían frente a mis Diablos Rojos del México, que siguen siendo los campeones, ya los rieleros no existen. Y, por supuesto, convivir con Juan, pues convivir con Esther. Pensar en Juan sin Esther es como pensar en Ortega sin Gasset. Así ha operado esa relación por toda una vida y ha sido siempre muy importante. Coincidimos, yo como proponente en la Academia Mexicana de Economía Política, él como presidente de la Academia Mexicana de Economía Política, en la admisión del doctor Etelberto Ortiz, que paz descanse, y que participó dentro de esa institución junto con Juan promoviendo una serie de actividades sumamente relevantes. Yo no quisiera dejar pasar el hecho de que en la discusión de carácter político, siempre con todos estos elementos que hacen pensar en Juan muy críticamente respecto a lo que decía Edgar Morán. Un economista que solo sabe economía es un animal muy peligroso y además no sabe economía. Bueno, Juan nos puso a salvo de eso. No fui un alumno formal de Juan y nunca he dejado de ser un alumno de Juan. Lo digo con mucho orgullo y es verdaderamente un honor para mí el haber contado con la invitación proporcionada por Jaime, y creo yo que una institución como la UAM, que honra a sus mejores, también se honra a sí misma. Qué bueno que esto comience a suceder en la UAM. Quisiera mencionar un hecho que me parece de una enorme relevancia, más o menos relacionado con lo que planteaba Goyo hace un momento. Juan aparece como promotor de esta relación entre la antropología, el dinero y la economía. En el 2002, esta relación, esta encrucijada, como él le llama, ha arrojado frutos insospechados y hoy tenemos en una discusión muy importante los textos del recientemente desaparecido David Graeber, planteándonos que el origen del dinero no fue el trueque, sino que es la deuda. Y esa es una aportación desde la antropología para la economía, que la economía ya debe abandonar el pedestal que se ha construido de total soberbia para prestar oídos al resto de las ciencias humanas. Para mí es un honor estar en este homenaje a Juan, lo celebro profundamente, creo que es de las cosas más merecidas que se hacen en esta institución y les agradezco mucho su atención. Al contrario, Federico, muchas gracias por tus palabras. Nos acompaña el doctor Antonio Mendoza, que preparó algo y le pedimos que lo comparta, por favor. Buen día. Muchas gracias por también permitirme estar aquí hoy y compartir alguna reflexión. Yo puedo definirme como alguien que se ha beneficiado de esa alegría de vivir del doctor.
decía entonces que yo me he beneficiado de esa alegría de vivir del doctor Castañ en su... Pasamos este micrófono. Gracias. Entonces voy a saludar otra vez. No, no ya, ok. Buen día, gracias por permitirme estar aquí y un poco, como decía el doctor Novelo, honrar a la vida en vida. Creo que yo puedo definirme como alguien que se benefició de la trayectoria, compromiso y legado del doctor Castañ. Lo considero mi maestro y desde hace 20 años lo conozco. Y desde hace 20 años ha provocado que provoque a su vez a los estudiantes en clase, ¿no? Generalmente cuando uno está frente a grupo y le pregunta a los economistas qué es el dinero, los economistas suelen responder que el dinero es lo que el dinero hace. Y entonces nos dicen las 3 características, ¿no? Siendo que esto no es el dinero. Y también, a partir de esas pláticas que he tenido con el doctor Castañ, cuando cursé aquí mi maestría y después, ¿no?, siguiendo siendo su alumno, traigo solamente 3 libros que pueden representar algo en mi vida, no en la parte del... Este es en 1979, es su doctorado del doctor Castañ, y ahora entiendo, escuchando al doctor Novelo, que esas matrices que tiene ahí, cuando hace la relación campo-ciudad y estudia a los compañeros campesinos, justo en la tabla de insumo producto. Lo acabo de entender, porque está el desarrollo matricial. Lo hace de una manera ejemplar, desarrollándolo, pero como no vi datos, dije, es una buena forma de entrar, ¿no? Pero ahora escuchando tengo otra provocación más para indagar sobre esa matriz y haciéndolo acá. Él aquí, en este libro, señala cosas que me parecen oportuno ahora resaltar, y uno es que habla de relaciones no capitalistas. Yo cuando hablo de esto, frente a colegas y frente a grupo, suele generar cierta reacción, ¿no? No, Toño, el no capitalista no existe, es precapitalista y dentro del capitalismo es capitalismo. Digo, no, sí existen relaciones sociales no capitalistas y peor aún, hay relaciones sociales no capitalistas que jamás serán capitalistas dentro del capitalismo. Y entonces el doctor genera aquí una reflexión y que yo tomo transversalmente en sus otras 2 contribuciones. Una es del 2015 y otra es del 2000. Aquí tengo la profesión de vagonero en el metro. Ya ven, cuando venden algo en el producto en el metro, lo suelen hacer así. Bueno, ¿qué hace aquí el doctor Castañ que yo quiero destacar? Toma la parte del dinero, provocándonos esta reflexión y transversalmente lleva esto que ya apuntaba el doctor Vidal, de los sistemas o de la producción monetarias de producción. Y entonces nos recuerda que no solamente el intercambio existe, sino está la reciprocidad y está la redistribución. Recordando entonces con Godelier que esas formas de intercambio son las que hacemos todos los días nosotros. Y más en una institución como es la UAM, todos los días tenemos actitudes recíprocas y de redistribución, es decir, de solidaridad. Si junto lo otro con lo que acabo de decir, podría permitirme afirmar que convivimos con estas lógicas productivas en nuestro diario vivir, sin embargo aparecen todavía ocultas o distorsionadas, pero están ahí. Y merece entonces la pena, como lo hace el doctor Juan desde hace mucho tiempo, hacer sus estudios de frontera. Yo me atrevería inclusive a decir que el doctor Castañ sí pertenece a la heterodoxia, pero en la heterodoxia hay 3 momentos. Y yo puedo ubicar al doctor Castañ en el tercer momento de la heterodoxia. Lo que me lleva entonces a poder decirles que dentro de
hay un avance, ¿no? Es un pensamiento, bueno, no soy para evaluar, ¿verdad? Pero de lo que he leído, hace el doctor los sistemas complejos adaptativos. Pero en el último libro, te dice que... Ay, no puedo. No, sí, gracias. Me estoy ahogando, me estoy negando a hablar, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, en el último libro encuentro un concepto que luego suele pasar que pone el doctor Castain. Muchas gracias, Caro. Ya para finalizar, el doctor Castain, en el último libro del 2017, te arroja otra provocación y te dice, vamos entonces a estudiar el metasistema complejo adaptativo total. Y reúne lo que dijo el doctor Vidal, el hecho social, desde la antropología le llaman total. Los economistas creo que solo le llamamos hecho social, pero los antropólogos le llaman el hecho social total en el entendido de lo que abarca la complejidad, pero el mismo concepto. Y luego entonces descansa con los sistemas complejos adaptativos y ahora el meta, pero además te dice que el meta tiene que ver con ese hecho total que decía en el primer libro del 79. Hay continuidad y también creo que nos deja un gran legado y una gran tarea para entonces seguir hablando de ello en las aulas y que entonces el pensamiento perdure y la vida también. Muchas gracias. Al contrario, Toño, muchas gracias. Otra amiga de toda la vida va a tomar la palabra en este momento. Amiga familiar, amiga de muchas batallas, la doctora Patricia Couturier nos acompaña. Adelante, Pati. Gracias. No puedo evitar llorar, Juan. Perdón, yo tenía dificultad para pensar qué te iba a decir, porque yo sé que Iti, como le decías a Etelberto, y el Juan Castañas, ¿te acuerdas? Fuimos amigos, hermanos, en los momentos difíciles y en los momentos más hermosos. Yo no veo a Juan sin Esther. Tú sabes cómo te quiero, Esther. Siempre he pensado que al lado de un gran hombre está una gran mujer, y esa es Esther. Y su hija, Valentina, que espero que ya te hayas acordado después de que dije Iti, que le decía Juan con sus grandes carcajadas, que nos reíamos todos en las fiestas que teníamos en las casas de ustedes y en nuestra casa, que era su casa. La emoción me invade. Creo que es una fiesta esto, pero en las fiestas también se llora de felicidad. Yo sé que Telberto estaría aquí feliz aplaudiéndote y que donde esté te está mandando muchos abrazos. Juan, igual que Telberto, han sido los economistas que me han dado algo en la vida. Telberto, pues, como esposo, después de 43 años juntos, pues ustedes podrán imaginarse lo que aprendí con él. Pero con Juan, cuando leí una cosa de él que dice inconsciencia social, la anomia es un concepto que se refiere a la inexistencia de normas en la sociedad o a un desorden social que impide que algunos individuos alcancen las metas socialmente impuestas. Pensé en la tesis de mi doctorado y pensé e hice una crítica a la UAM Xochimilco, porque creo que como egresada de las primeras generaciones de licenciatura, maestría y doctorado, y mis 39 años que voy a cumplir de profesora, me dan una cierta autoridad para hacer crítica. Eso es algo muy importante. Y Juan y Etelberto me lo enseñaron. Entonces trabajé mi tesis de doctorado. Claro, no me la quisieron
imprimir, ¿verdad? Por las críticas severas que hacía. Pero hay algo que me parece muy interesante de Juan y de Esther, porque Esther y Juan trabajaban muchas cosas juntos. Y dice, lo social es, al tiempo, depositario de la razón colectiva y de la moral, de donde resulta rápidamente que el hombre solo es hombre civilizado en el interior de la sociedad. Lo social es así, es ese elemento que aun cuando las personas no lo tengan claro a nivel de la conciencia, contiene los principios clave que conducen a cada sociedad a especificar qué es lo que significa y qué es lo que debe operar como la razón considerada válida desde un punto de vista colectivo, así como cuáles son los elementos y el sistema que establecen la moral en una colectividad determinada. Muchas gracias, Juan, porque pusiste en la mesa valores que más que nunca hoy debemos recuperar. La moral, la ética, el pensar en el otro, ¿no? En el momento más difícil de nuestra situación con Ethelberto, Juan fue muy generoso junto con Esther. También debo decir que Federico Novello también lo fue. Y esos son los amigos. Los amigos se conocen, dicen, en la cárcel, afortunadamente no hemos estado ahí, y en la cama, cuando está uno enfermo. Entonces, gracias, gracias y muchas, muchas felicidades, Juan, de que podemos hacerte un homenaje, no solo al gran intelectual, que no cabe duda, pero también al gran hombre y a la gran mujer que han sido ustedes como pareja y como amigos. Y los quiero muchísimo. Gracias, Pati. El doctor Carlos Gama también nos acompaña. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, para el Departamento de Antropología, Juan ha sido una figura indispensable. Es una persona que nos ha traído todo un ejemplo de la interdisciplinaridad y la manera como abarcar diferentes disciplinas, y nos ha mostrado claramente los elementos de la más fructífera interacción entre las distintas disciplinas. Juan ha sido muy innovador en este sentido y quiero destacar sobre todo el papel que ha tenido en el posgrado de Ciencias Antropológicas. Desde su fundación en 1993, cuando se constituyó el núcleo básico, que básicamente era una tercia, si me acuerdo bien, que era Juan, Roberto Varela y Néstor García Canclini, y entre los tres urdieron sin duda el posgrado más bueno, vamos a decir, el más importante en el país. Juan tuvo desde un inicio un papel muy importante dando la clase de economía, y como director de tesis dirigió 7 tesis de personas que ahora son investigadores y investigadoras destacadas. La primera fue la tesis de la doctora María Eugenia Olavarría, aquí presente, también la tesis de Fernando Plasencia, de María Eugenia Patiño, de Mayra Isela Ramírez, de Diego de Alba, de Judith Solís y de María Camacho. También fue asesor de 8 tesis de doctorado, también de investigadores actualmente ya muy destacados como Carlo Bonfilioli, Miguel Ángel Rubio y Maribel Mendoza, aquí presente. Entonces, el papel que ha tenido Juan como guía, como formador de personas que son actualmente destacados investigadores, es algo que ha sido
pues inconmensurable para el posgrado. Juan es también un autor de varios textos importantes, libros importantes, entre ellos, algunos ya se mencionaron, el más reciente, si me acuerdo bien, es el de Simbolismos del Dinero y Antropología, Economía, perdón, ese no es el más reciente. No, el más reciente es Antropología Simbólica y Neurociencias. Sí, el más citado en Google, Simbolismo del Dinero, en Google académico, Dinero, Valor y Precios, México, Economía, Mito y Poder, Dinero, Trabajo y Poder, y también el de Articulación de Modos de Producción, que me parece que es el primero, que ya fue señalado acá por el doctor Mendoza, ¿no? Juan trajo un elemento muy interesante, muy fresco al posgrado, porque venía con esta confluencia, por una parte, de una antropología simbólica que tomaba sus elementos de varios de los más destacados antropólogos de la escuela francesa, desde Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Claude Meillassoux y claro, su maestro Maurice Godelier, ¿no? Y es interesante porque uno puede ver en los trabajos de Juan todo un diálogo con la antropología y los aspectos de la economía, con una fuerte orientación europea marxista, que llegaban a una originalidad impresionante, ¿no? En la cual Juan trataba temas que no se habían visto de esa manera, ¿no? Quiero señalar toda su reflexión, que varios han señalado aquí, sobre la obra de Marcel Mauss como hecho social total aplicado a los procesos económicos y particularmente los mercados, en donde uno ve también una discusión muy interesante que desde acá podemos ver entre Juan y Roberto Varela, dos de los fundadores del posgrado en Ciencias Antropológicas, y es muy interesante ver cómo Juan, a través de sus obras, continuamente está buscando elementos nuevos, ¿no? De Victor Turner, que era el maestro de Roberto Varela, retoma Juan los conceptos de campo y de arena y los ve de una manera absolutamente original, aplicándolos a los procesos económicos y en particular a la situación del mercado, viendo también la noción del don, que lo lleva más allá de la articulación que le había hecho Marcel Mauss, y que lo lleva al campo de la economía actual. Algo que a mí particularmente se me hace muy interesante es toda la discusión sobre cómo entender la cultura como un proceso simbólico, pero que abarca diferentes elementos. Y allí Juan con Roberto Varela tienen una discusión muy interesante sobre si toda la conducta humana es cultural o no, y el papel de lo simbólico, ¿no? Y en un elemento absolutamente original, muy interesante, Juan va más allá y trata de ver la relación entre conducta y aspectos cerebrales, ¿no? En donde llegó en su último libro, ¿no? Todo, sí, ok, bien. Y donde él intenta ver todo este elemento tan fascinante, en donde los biólogos han tratado de ver si hay partes del cerebro relacionados con la cultura y con la conducta.
que son elementos diferentes, que es una discusión absolutamente interesante. Ya voy a terminar, porque ya me dijeron que yo sabía que a mí iba a pasar esto, que ya he tomado el tiempo. Pues para terminar, muchas gracias, Juan, por todo lo que has dado al departamento. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Entiendo que muchos quisieron estar aquí, no les fue posible, pero entre los amigos de Juan, alguien grabó un video y lo tenemos en línea, así que les vamos a rogar a los compañeros de la sala si nos comparten este breve video. El doctor Luis Reigadas es quien grabó este mensaje. Soy muy lector de su trabajo, no lo conozco personalmente, pero festejar la vida es un mensaje que me llevo hoy y creo que la palabra es para la doctora Esther. Adelante, por favor. Adelante, Esther. Lo único que puedo decir es que amor es comunicación. Entonces le he respetado los momentos en que está haciendo el prefacio para un nuevo libro y bueno, desde hace más de 60 años lo conozco y siempre lo he querido mucho. Eso es todo. Amor. Amor es comunicación y es de Éric Orsena, un literato francés, y eso es todo. Nada más. Gracias. Gracias, queridísima Esther, muchas gracias. Dos participaciones más muy importantes. La primera de ellas es de parte de nuestra queridísima Valentina Castens, que nos está escuchando. Esperemos que sin retrasos en la transmisión. Valen, tú nos escuchas, tienes la voz y tienes posibilidades de transmitir. Te vamos a escuchar con mucho cariño. ¿Me escuchan? Bueno, hice una intervención rápida, con muchas emociones. Ahí les va. El recuerdo de mi infancia con respecto al trabajo académico de mi papá es de un ratón de biblioteca al que no había que interrumpir, dedicado a su investigación y a sus alumnos. Solía acompañarlo a la UAM y recuerdo cómo me mostraba con orgullo las instalaciones y me presentara a sus colegas. Fue una época en que los trabajos de campo, la importancia de la tierra, de la agronomía y de la agricultura formaban parte de las discusiones familiares. Cuando viajábamos, mi papá se detenía en medio de la nada, se bajaba del coche y me enseñaba la tierra, la importancia de la calidad de la tierra. Cuando la adolescencia llegó, fue la época de las teorías económicas, de la creación de laboratorios de investigación, de los intercambios culturales entre México y Francia, del desarrollo de las computadoras. Fue una época marcada por el reconocimiento de profesor emérito, una época muy productiva académicamente, sin olvidar, claro, el así vamos. Sin embargo, fue también para mi papá una época, entre comillas, con ciertas turbulencias. Turbulencias de las cuales se acuerda muy bien porque fueron debidas a la adolescencia de su hija. Lo traumé, pero sobrevivió. Entre otras razones, no lo dejaba dormir por dos causas. La primera era las fiestas de los sábados. Y la segunda, ¿qué iba a hacer yo después de la preparatoria? Pregunta existencial de todos los padres. Lo de los sábados se solucionaba con una fiesta intergeneracional en la cual estaban invitados colegas y exalumnos de la UAM y los adolescentes amigos de Valentina. En la sala estaba reunida la UAM, en la biblioteca los adolescentes
y nos juntábamos todos a bailar y bailar juntos en el pasillo. Mi papá con un garrafón de Cuba Libre para evitar que nadie se deshidratara. El segundo punto se solucionó de manera radical, lo que me marcó a vida. Un día me dijo, la única herencia que te puedo dejar es la de tener las neuronas bien conectadas para que te defiendas en la vida. ¡Uy, qué susto! Se pueden imaginar que le digan a alguien una cosa así de los neuronas a los 16 años. Lo de mi futuro, ¿qué hacer? Matemáticas o medicina. Recuerdo que un día llegó feliz a casa diciendo, tengo la respuesta. ¿Sí? Ingeniería biomédica. ¿Cómo? ¿En dónde? En la UAM. ¿Cuál? Iztapalapa, por supuesto. Sí, el GRAL, mi papá me regaló el GRAL. Me dio él y la UAM el acceso a un conocimiento de alto nivel, con la crema de los investigadores, el doctor Salvador Carrasco, el doctor Rafael Godínez, la doctora Verónica Medina, el doctor Miguel Cadena, solo por citar a algunas de las eminencias. Sin embargo, en paralelo a las turbulencias, las investigaciones académicas en casa también evolucionaban. Pasamos de la economía a la antropología. Recuerdo de esa época la suerte que tenían los alumnos de mi padre, ya que al final de cada trimestre había expedición antropológica al centro que se terminaba casi siempre en comida en casa. Después, todo siguió evolucionando. Desde lejos vi llegar los temas de las organizaciones, de las empresas, de la gestión. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me enteré que mi papá trabajaba en colaboración con el Departamento de Ciencias Biológicas y de la Salud? Finalmente, las neurociencias llegaron a los escritos de mi padre. Fue un cambio radical que me permitió compartir con él mi pasión. Algo insólito, único, inesperado. Compartir con él unas cuantas páginas de su libro. La historia sigue y sigue. Mi padre sigue siendo un ratón de biblioteca, siempre desordenada, al cual aún actualmente no hay que interrumpir. Pero hay que aclarar algo muy importante que ustedes han relevado. Este camino no lo ha hecho solo. Su reconocimiento académico, sus trabajos, su investigación, se lograron gracias a la paciencia, la discreción, la pertinencia de mi mamá. Ella sabe mejor que todos nosotros en dónde están todas las comas de su trabajo. Gracias a ella, mi padre es también lo que es. Para terminar rápidamente, puedo decir que mi papá es un hombre barroco, desordenado, amante de plumas y cuadernitos chiquitos, cuadernos chiquitos, con un pensamiento complejo. Su apertura de espíritu le ha permitido tener enfoques académicos multidisciplinarios y multiculturales. Es un hombre abierto al diálogo, a la discusión. Es un hombre leal. Es un hombre abierto al tiempo. Todo esto ha hecho de él un gran investigador, pero mi papá es sobre todo para mí un gran maestro. Su lealtad, su paciencia, su perseverancia y su voluntad de sacar adelante a sus alumnos forman parte de su ADN. Esa conexión neuronal sí me quedó clara. Gracias, papá. Gracias a todos tus alumnos. Gracias a la UAM. Gracias. Antes de cerrar este evento, yo quiero expresar un agradecimiento especial a las organizadoras, a los organizadores, la doctora Carolina Hernández, muchas gracias, Julieta Martínez, Alberto Toral, Viscos Vázquez, Isidro Cruz, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes y vamos a terminar cediendo la voz al personaje de esta tarde, el doctor Juan Castanstile. Adelante, por favor.
Estoy profundamente emocionado y muy agradecido. La entrada para mí a la UAM fue una lotería. La UAM me permitió hacer muchas cosas. Yo he trabajado en otras universidades y no creo que por lo menos en las universidades que yo he trabajado antes me hubieran permitido la UAM. La apertura, la flexibilidad, la multidisciplina. Trabajar la antropología, la economía juntas al mismo tiempo, no sé en otros lugares. Aquí me lo permitieron y estoy muy agradecido. Roberto Varela, lo recuerdo con gran cariño, ya que hablaron de él, y lo seguiré recordando. Le debo mucho en todos los sentidos de la palabra. Roberto Varela, antropólogo. El agradecido soy yo. ¿Qué hubiera sido de mí sin esta universidad? No sé, pero muy lejos de ser lo que soy. Me permitió la multidisciplina, por ejemplo, me permitió la antropología. Me permitió tener, como ya lo dijo nuestra querida rectora, relaciones con la división de ciencias básicas y de la salud, y tener trabajos y elaborar, y aprendí mucho de neurociencia. Tuvimos relaciones muy fuertes con esta posición, aprendí mucho y trabajamos mucho. Y estoy muy agradecido. Sin eso no hubiera podido. Sigo pensando que vivimos en un mundo complejo, difícil, problemático. Ya que mencionaron la palabra anomia, pues decir sin norma, una sociedad muy difícil. Toda sociedad necesita normas para trabajar, para reproducirse. Cuando esas normas fallan, se llama anomia. Hoy tenemos anomia en el mundo entero. Y en México también. Nuestra universidad no tiene anomia. Todavía tiene reglas, tiene funcionamiento, tiene posibilidades de funcionar y tiene reglas muy flexibles que permiten desarrollarse y sin las cuales yo no sería nada. Lo debo decir con toda claridad. Fuera de esta universidad, de mis amigos, de mis compañeros, de mis alumnos, yo no sería nada. Le debo mucho a Esther, sin duda alguna, aquí ya lo han dicho todos. Simplemente ratifico lo que han dicho todos los demás. Sigo pensando en que necesitamos conjugar multidisciplinas. Los sistemas complejos que trabajamos hoy día, de una sociedad en crisis mundial, hay que relacionar todo. La economía por sí sola no puede comprenderse, ni otras ciencias tampoco. Hay que conjugar. En el siglo pasado, en la segunda parte del siglo pasado, aparecieron el desarrollo de las neurociencias. Las ciencias sociales se habían desarrollado mucho anteriormente, haciendo supuestos de cómo pensábamos. La neurociencia nos da el funcionamiento del cerebro y nos dice cómo pensamos. Nos dice cuáles son los límites del pensamiento. La relación entre el córtex prefrontal y la amígdala, muy estudiada por los científicos, nos muestra que no hay pensamiento sin emociones, ni reflexión sin emociones. Ahorita estoy profundamente emocionado y no sé cómo salen mis palabras. Sigo pensando en eso. Del libro que mencionaron ahí está por salir una nueva edición, en un mes y medio, me la prometieron, con capítulos nuevos. Y uno de los capítulos nuevos que tienen es la aplicación y desarrollo de neurociencia a la antropología, a la economía, a las ciencias sociales. Sigo trabajando mucho en eso y para mí es un honor, un gusto inconcebible, no me crean, que a mi edad una universidad me permitiera seguir trabajando, estar con ustedes, ser feliz y ser desarrollándome. No puedo más que agradecer mucho, dar las gracias y señalar una cosa. Yo no soy lo que soy sin la colaboración en el proceso social de todos ustedes, su amistad, su aprendizaje. Yo he aprendido mucho de ustedes. Su paciencia, su comprensión. Muchas gracias. El agradecido soy yo.
Gracias a todos nuevamente. Preparamos un brindis sencillo, una convivencia con el doctor. Todos queremos platicar, así que los invitamos a pasar de este lado de la sala. Todos los que gusten, vamos a compartir un brindis y a convivir con el doctor Juan Castells. Gracias de nuevo. Gracias. Así vamos, ¿verdad? Y así vamos. Y así vamos. Nos van a tomar una foto, Juan, a todos. El dinero, que son muy importantes,